Muy buenos días, queridos hermanos, nuestro saludo fraterno a todos quienes siguen la radiodifusión de la Sagrada Eucaristía desde el Templo Catedral de la ciudad de Neiva, a todos nuestros hermanos en el campo. Este domingo celebramos el tercero del tiempo ordinario, con un aspecto fundamental que el Papa Francisco ha querido para este domingo, dedicado a la palabra de Dios. Ya tendremos la oportunidad de referirnos un tanto a este aspecto fundamental. Nuestra oración por nuestros hermanos enfermos, por los encarcelados, los secuestrados, por los que pasan dificultad. Oramos por el eterno descanso de Isabel Lugo Palomino en sus 9 años de haber fallecido, intención de su hija María y sus nietos. Oramos por el eterno descanso de Ángel María Roa Buendía en sus 9 años, intención de su esposa e hijo. Por el eterno descanso de Carlos Mauricio Cortés Hernández en sus 6 meses de haber fallecido, intención de Fabiola Cruz y familia. Por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Marlene Carvajal. En acción de gracias a la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Aránzazu, intención de un fiel. Que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que, en nombre de tu amado Hijo, merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra del Señor. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí le anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que habían determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos cantando: Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto. Enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Ambos eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús se les quedó mirando y les dijo: venid conmigo y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y así se marcharon con él. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir y el cómo debo decirlo, lo que he de callar y el cómo de actuar, lo que he de hacer para gloria de Dios, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando lo envíes tu aliento. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Por Cristo nuestro Señor. Les invitamos a tomar asiento, tengan la bondad. Tercer domingo del tiempo ordinario, domingo dedicado, como decíamos por el Papa Francisco, al domingo de la palabra de Dios. Parece un poco redundante que tengamos que decir que este domingo es dedicado a la palabra de Dios, puesto que todos los domingos son dedicados o se nos ofrece la palabra de Dios. Pero ¿de qué se trata este domingo? Se trata de que tomemos conciencia y comprendamos el amor que Dios nos tiene y que en su infinito amor nos habla de manera personal, trayéndonos un mensaje que, como hoy, es de conversión, de vocación y de llamamiento a la santidad. De modo que es importante considerar este domingo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace?
nos atrae, nos lleva a Dios, nos envía además a los demás. Recibimos de Dios y salimos con Dios al encuentro del otro. No nos deja encerrados, sino que nos abre a los demás. Su mensaje es de salvación, es de felicidad. Y como en el Evangelio, hay que dejar las redes, porque la palabra suscita la vida misma de Jesús. La palabra además suscita una misión que indudablemente encarna la conversión y la santidad. Por eso hemos de comprender que la palabra de Dios es decisiva. Por ejemplo, pensemos en San Antonio, que se impresiona por un pasaje del Evangelio y decide dejarlo todo por el Señor. Así también lo hiciera San Agustín, donde al escrutar la palabra de Dios descubre que el gran tesoro es Dios. Santa Teresa, por ejemplo, con las cartas de San Pablo descubre su vocación. Es en la palabra donde encontramos el gran tesoro de la felicidad del hombre, que es el mismo Dios. La vida se cambia, es en la palabra de Dios. ¿Por qué a nosotros entonces, la pregunta importante, no nos sucede igual como a San Antonio, San Agustín o a Santa Teresa del Niño Jesús? Porque somos un poco sordos, ¿no? Casi que no le damos importancia a la palabra de Dios. La oímos, pero no la escuchamos, no la hacemos vida. Y si la escuchamos, no custodiamos la palabra de Dios en nosotros. Pareciera que nos emocionamos y como en un retiro, hoy feliz y mañana lo olvidamos. Y si la custodiamos, no dejamos que la palabra de Dios nos motive, no la hacemos vida, no la traducimos en nuestra vocación como algo a seguir, como una norma fundamental a nuestra vida. De modo que la palabra de Dios hay que leerla y llevarla a la oración. Y sabemos, queridos hermanos, que la oración cristiana tiene dos elementos fundamentales. Lo primero, la escucha de la palabra, y segundo, la adoración del Señor. Con todo ello, es importante decir que este domingo, cuando hemos escuchado estas lecturas y del valor de la importancia de la palabra, con la primera lectura, cuando escuchamos a Jonás, un profeta del mensaje de Dios, nos enseña dos cosas fundamentales, y es a llevar a Dios con nuestra vida y con nuestros labios. Eso es lo que hizo Jonás, aunque en un momento se resiste para no ser la voz de Dios. Hoy nos enseña en la lectura que nos ha correspondido a que se lleva a Dios con la vida y con la palabra, porque la palabra, como ya hemos dicho, nos hace un camino de perfecta felicidad para un encuentro definitivo. Y así el Salmo 25 que hemos escuchado hoy, en una bella súplica a Dios, le pedimos que nos enseñe el camino correcto, basado por supuesto siempre en la figura de ese hombre perfecto que es en la lealtad y en la santidad. Con el Salmo hoy le estamos diciendo a Dios: Señor, sé tú mi camino, pero que yo pueda ser un hombre leal y un hombre santo, que yo pueda ser aquel que tú quieres, aquel que verdaderamente ha comprendido que la felicidad no está en este mundo, en el apego al mismo, sino en aquella felicidad que tú me das. Y así descubrimos el Evangelio de hoy de San Marcos. Y en el Evangelio de hoy se nos habla del inicio del ministerio público de Jesús. Cuando nos dice que Juan es arrestado, Jesús dice algo muy importante: el plazo ya se ha cumplido. Y nos invita a una conversión y a creer en el Evangelio.
Lo más difícil hoy del mundo, comillas, más allá de lo moderno, es considerar que ya todo está hecho, que nada es necesario de una intervención divina para considerar que el hombre es feliz. El hombre es feliz sin Dios, porque Dios incomoda, porque Dios no permite ser feliz al hombre. De modo que el hombre se cree acabado, no se considera en un estado de purificación, de perfección de la vida cristiana. Y el Evangelio de hoy nos dice, cuidado, hay un momento que es la conversión para vivir de la gracia y alcanzar la santidad o la plenitud de la vida del Señor. Y San Pablo, para reforzar el Evangelio, nos dice que hay un momento apremiante. Dice, los que viven la alegría de este mundo como si no la vivieran, los que están casados como si no. Y no es para desestimar la responsabilidad de la vocación que hemos asumido, sino para decir, no tengan apego a este mundo cuando lo más importante está ¿en dónde? En el cielo. Pero el cielo se empieza a experimentar de la gracia que cada uno pueda vivir en el presente, siendo Dios el centro de todo. Se nos pide de nosotros que podamos acoger y responder a la llamada del Señor. Y lo determinante de la segunda lectura y el Evangelio no es cuándo va a venir el Señor. Esa era la pregunta, ¿cuándo va a venir? Para a lo mejor estar como en vela, preparado, o saber cuándo va a ser el momento. Y sabemos de que eso no es lo importante, sino cuál es nuestra actitud de espera a cuando el Señor llegue. No es cuándo llega, sino cómo estoy viviendo hoy para cuando Él llegue. Y no importa cuándo, sino el cómo estoy viviendo a cuando Él llegue. De modo que pensemos en tres aspectos importantes que recogen este sentido de el cómo prepararnos para la venida del Señor. Lo primero, vivir a la luz de la palabra, considerando lo que celebramos hoy. Vivir a la luz de la palabra. Eso nos enseña a no vivir a espaldas de Dios, sino que el Señor sea mi camino, mi luz y mi vida. Y por eso hay un salmo, el 118, que significa mucho para los cristianos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz es mi sendero. ¿Qué le estamos diciendo, Señor? Que tu palabra, que tu vida sea mi luz, que me enseñe el cómo buscarte, el cómo vivir. De modo que vivir la vida, pero que el Señor siempre sea mi luz, mi camino y mi meta. Lo segundo, para responder a la pregunta de cómo esperar la venida del Señor, lo segundo es vivir en santidad e intensidad el momento presente. Eso nos enseña a que la meta siempre es la santidad, el Señor, pero nos enseña también a no tanto más que añorar el pasado, sino a vivir cada día con intensidad en el amor de Dios, pero experimentando la vocación con una gracia infinita que por misericordia se nos da. Eso es, a que el pasado no es tan más importante como lo que Dios me da hoy para vivir la plenitud de la felicidad. ¿Cómo la gozo? Cuando rezo, cuando soy capaz de bendecir, cuando soy capaz de salir a tratar al otro, el cómo lo hago mejor, el cómo me esfuerzo por brindarle al otro una ayuda, una caridad. Eso es. Y lo tercero, queridos hermanos, vivir en el mundo sin ser del mundo. Y la carta de Dionneto a los cristianos sí que nos sabía decir eso, que vivían en el mundo, pero con una intensidad del cielo, con los pies firmes en la tierra, pero nuestra mirada en el cielo. Y esto es que
lo que nos enseña la segunda lectura y el Evangelio, que subraya que estamos llamados a vivir en esta vida sin apegarnos con el corazón a las cosas materiales, sino con aspiraciones de cielo. Es a vivir el momento apremiante, pero considerando que lo más importante es el cielo. Esto no es nada más que apenas un regalo de Dios, y es amar todos los dones de Dios, pero sin apegarnos a ellos. Escuchemos bien: amar todos los dones de Dios, porque son un regalo, no porque los merezcamos, por misericordia de Dios, pero no apegarnos a ellos, porque nuestra meta es el cielo. Queridos hermanos, démosle gracias a Dios por este domingo y vivamos lo que la palabra nos dice en este gran día de llamamiento a poner a Dios como centro, como luz de nuestra vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, Dios nos da la salvación y nos llama a la conversión, a creer en Él. Por eso oremos con confianza para que su reino llegue a nosotros y en nosotros crezca. Decimos: venga a nosotros tu reino. Para que la Iglesia, nación de nuestra sociedad y en la conversión de su estructura. Venga a nosotros tu reino. Para que la invitación del Señor a seguirlo resuene en el corazón de los jóvenes y le respondan con generosidad. Venga a nosotros tu reino. Para que en nuestra sociedad impere la justicia y reine Dios y su verdad. Venga a nosotros tu reino. Para que cuantos van a morir y no conocen a Jesús se conviertan a Él, y cuanto ya le conocemos nos dejemos transformar por su amor. Venga a nosotros tu reino. Para que los que compartimos el pan y el vino de la vida nos dejemos involucrar en la obra salvadora de Jesús. Venga a nosotros tu reino, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe complacido, Señor, nuestras ofrendas, y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición, por Cristo Señor nuestro. Porque en multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto
en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marco Antonio, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Isabel Lugo Palomino, Ángel María Roa Buendía, Carlos Mauricio Cortés Hernández, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, con mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Por nuestros pecados, piedad de nosotros.
te inmolaste por nuestros pecados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora nos gloriemos siempre en tus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, ya hemos iniciado la inscripción para los niños que desean formarse para recibir el sacramento de la Eucaristía y de la confirmación. La catequesis la iniciamos el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana aquí en el Templo Catedral. Próximo sábado de 9 a 11 de la mañana. Todavía quedan algunos espacios para inscribirse en el despacho parroquial de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y acompañe siempre. Con la gracia de Dios podéis ir en paz. Un feliz domingo para todos. Agradecemos a la emisora HJWK la radiodifusión de la Sagrada Eucaristía. Feliz día en el Señor.